Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Muy buenos días, iniciamos esta semana, son las 6 de la mañana en punto, en este día lunes 6 de marzo del 2023. Como es costumbre, muchas gracias a las personas que tienen la gentileza de seguir esta señal a través de Vive TV y de México Travel Channel, a través de las plataformas de Easy. Gracias a quienes nos reciben a través de las redes sociales, a todos ustedes muchas gracias. Y especial agradecimiento a las personas que además desde muy temprano nos avisan que ya están iniciando bien la semana y que están ya listos para recibir el trabajo periodístico que se despliega en este programa de En torno al dinero. Muchas gracias. Estamos muy honrados de poderles servir. Gracias. Buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Quiénes cumplen santo en esta jornada? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos. Que tengan un maravilloso arranque de semana. Y hoy vamos a felicitar a todas las personas que llevan por nombre Olegario, así es que muchas felicidades. Olegario, no habrá muchas. Olegario Vázquez, por supuesto, el empresario. Olegario Vázquez, el hijo de Olegario, perdón. Muchas felicidades, y yo no recuerdo de otro Olegario, pero bueno, a los Olegarios en esta jornada, muchachos, si son tan amables, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias, gracias. Vamos con las efemérides. Pues un día como hoy, un 6 de marzo, pero del año de 1869, Dmitri Mendeleev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia y fue la primera tabla coherente de las semejanzas de los elementos químicos según sus masas atómicas. Ya unos años más tarde, en 1899, la Oficina de Patentes de Berlín registra la aspirina, el nombre de la marca comercial para el ácido acetilsalicílico, que originalmente estaba hecho de un químico encontrado en la corteza de los sauces. El nombre se registró por parte de la compañía farmacéutica alemana Friedrich Bayer & Company. Aquí la famosa aspirina. Y bueno, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos esta semana. Economía de México crecerá 2.6% en 2023, prevé la Secretaría de Hacienda. Ganancias empresariales representaron 47% del PIB en tercer trimestre de 2022, según datos del INEGI. Tesla no solicitó incentivos fiscales, asegura Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El Instituto Federal de Telecomunicaciones permite a la Comisión Federal de Electricidad ofrecer servicios mayoristas de telecomunicaciones. Tras Plan B, INE nombra a Roberto Heicher Cardiel como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Renuncian 8 directivos del instituto. El Tianguis Turístico 2023 contará con amplia oferta de actividades y será el mejor de la historia, afirma el secretario de Turismo Miguel Torruco. México se ubica en el top 5 de países que ofrecen terapias ancestrales con psicodélicos, señalan especialistas. La Secretaría de Hacienda aumenta estímulo fiscal al diésel y disminuye el de las gasolinas. Bolivia expresa respaldo al plan antiinflacionario para América Latina planteado por el presidente López. William Barr, fiscal en la administración Trump, pide que Ejército de Estados Unidos actúe contra cárteles mexicanos. Ales Bialiatski, Premio Nobel de la Paz 2022, es sentenciado a 10 años de prisión en Bielorrusia.
Bien, ¿cuál es el menú de esta jornada de lunes? Tendremos a Juan Carlos Nava, como es costumbre, haciendo un primer balance de la semana en materia de finanzas globales y su impacto en México. Después tendremos a Sergio Sánchez, este fiscalista, uno de los fiscalistas más influyentes en el país, nos habla de sus últimas consideraciones con respecto al tema laboral que ha tratado aquí de manera muy suficiente. Después tendremos a Ernesto Farel Santoscoy, haciendo un análisis de lo que está pasando con el peso, de cómo está la economía y lo que podemos esperar en las siguientes semanas. Después tenemos a Paul Sánchez, este especialista, joven especialista en materia de cuestiones energéticas, nos habla sobre los estados financieros que han entregado tanto Pemex como la CFE y que no auguran buenos momentos para las empresas, a pesar de que Pemex trae algunos asuntos en positivo. De todas maneras, su situación sigue siendo muy complicada. Después tenemos a Xu Tenorio, hablando como es costumbre de los temas políticos en este país, los temas más relevantes en materia política. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Jimena Céspedes, hablando de la conversación sociodigital. Y por último, Miriam Gutiérrez hablar con usted de los asuntos que tengan que ver con la protección de la economía al parejo de la protección de la salud. Tendremos además una entrevista con Antonio Arranz, quien es el director general de DHL, este hombre que hace pocos días colindó con el presidente de la República en el aeropuerto Felipe Ángeles con la llegada del primer avión de carga de esa empresa DHL. Él acaba de escribir un libro, es un buen amigo nuestro, y tuvo la gentileza de ofrecernos algunos detalles de lo que es su libro y que habla y que versa sobre cuestiones de logística, especialmente lo que tiene que ver con la logística en las micro, pequeñas y medianas empresas. Dice que es lo fundamental para la sobrevivencia de estas empresas, el que tengan en consideración el tema de la logística cuando inician un negocio. Así es que de este asunto hablaremos a lo largo de la jornada de estas 2 horas que iniciamos en este momento y que trae para usted hoy los encabezados de los diarios en este día lunes 6 de marzo. Leti, buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 6 de marzo de 2023. Reforma. Acusan protección de Salgado a crimen. Se expande la familia de Tierra Caliente y Guatanejo. Alertan ciudadanos que tras su llegada a la gubernatura creció grupo criminal. El Universal. Corcholatas tejen red para ganar la candidatura. Sheinbaum, Ebrard, López y Monreal definen estructuras. Expertos ven riesgo de financiamiento con dinero público. Excelsior. Estados Unidos suma voces para militarizar la frontera. Respaldan controversial iniciativa. Ante el avance de los cárteles mexicanos, cada vez más actores políticos estadounidenses apoyan el empleo de su ejército para combatir el crimen. Milenio. Piña llama a jueces a actuar con prudencia, pero no con cobardía. No son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, reconoce la ministra. La Corte admite a trámite 7 controversias contra Plan B. La Jornada. Oleada de incendios forestales amenaza al país por la sequía. CONAFOR. Van 684 siniestros durante el año. El Financiero. Anticipan expertos una mayor fortaleza del peso. Ramírez de la O. México está siendo elegido como destino de inversión. El Economista. Peso, la moneda más apreciada, rompe piso de 18 unidades por dólar. Desde enero se ha revaluado 7.88% ante la divisa de Estados Unidos. El Heraldo de México, Asociación de Bancos de México. Es el momento de México. Daniel Becker. Los proyectos de infraestructura federales y el nearshoring son temas que la banca deberá seguir, asegura el presidente de la asociación. El Sol de México. Exigen castigo penal por violencia estética. Abogadas feministas alzan la voz. Más de la mitad de las mujeres mexicanas han sido discriminadas por su aspecto. Reporte Índigo. Reformas electorales en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para revertir cambios que el INE y la oposición
califican como una regresión en materia democrática. 8 de 11 ministros se deben pronunciar en contra. La Razón de México. Dejan relegadas 15 iniciativas para acotar violencia contra las mujeres. Revisión rumbo al 8M. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. Muchas gracias, Leti, y vamos a proceder a saber qué es lo que nos depara el clima para este inicio de semana. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola Lalo, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Pues empezamos por Estados Unidos, una franja de nieve moderada a localmente intensa que afectará partes del norte de las llanuras de los Grandes Lagos, rondas adicionales de fuertes nevadas a lo largo de Sierra Nevada y California del Norte. Se pronostica que hay una próxima tormenta de invierno que comenzará impactando partes de las planicies del norte, hoy con nevadas potencialmente fuertes y nieve que sopla irregular. Áreas con mayor riesgo de fuertes nevadas y acumulaciones de más de 6 pulgadas residen a lo largo de Dakota del Sur, Dakota del Norte. Antes de que el sistema se deslice este lunes por la mañana, te doy algunas de las temperaturas. En Chicago 6 grados, en Houston 18 grados, en Los Ángeles 11 grados, en Nueva York 4 grados, en San Antonio 18 grados y en San Diego 11 grados. Para la República Mexicana, un clima, se espera que haya un nuevo frente frío, que se extienda sobre el noroeste del país en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará rachas fuertes de viento de 60 kilómetros por hora en Baja California, además de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en su costa occidental. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en zonas del noroeste, centro, oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes 8 grados, Guadalajara 12 grados, en Monterrey 19 grados, en Querétaro 11 grados, San Luis Potosí 9 grados. El pronóstico del clima para la Ciudad de México indica que este lunes 6 de marzo seguirá el ambiente caluroso con temperaturas de hasta 30 grados, por lo que las autoridades activaron la alerta amarilla en varias alcaldías. En estos momentos en la Ciudad de México tenemos 13 grados, tuvimos una mínima de 12 grados, tendremos una máxima de 28 grados y el amanecer será a las 6:52 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, capitán, y recuerde usted que al mal clima, buena cara. Ahí está, claro, casi perfecto, el círculo que nos regala Ernesto Méndez. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Durante la pausa comercial en redes sociales vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena y regresamos con más información. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna de Salvador Camarena titulada La Feria, que publica el periódico El Financiero. El día de hoy Camarena la titula Peña Nieto, los lunes al sol. Y escribe Camarena y dice: en julio el expresidente Enrique Peña Nieto cumplirá 57 años, demasiados como para considerarlo joven, insuficientes para tildarle de viejo. Un hombre, diríase, en plenitud. Pero algo hay en su autodestierro en España que no cuadra y que podría dar pistas de cómo llegamos aquí. Dice Salvador Camarena: ninguno de nuestros expresidentes pasa penurias. Varios de ellos tienen o han tenido puestos en organismos luego de haber ocupado el máximo puesto de responsabilidad pública en México. Dicho de otra forma, algunos trabajan, otros, Fox por ejemplo, se alquilan para diversas campañas, que no es despectivo decir esto, es trabajo, rompiendo la vieja regla de que el que bailó tiene que sentarse, de preferencia calladito. Vicente Fox se mete a política o solo vía redes sociales, y Felipe Calderón incluso publicó recientemente en Reforma un artículo donde llamaba a los partidos, es lo que dice oficialistas, es lo que dice Camarena, a construir una coalición opositora. Carlos Salinas, ya se sabe, es más dado a proponer a los mexicanos temas de debate mediante libros que publica ocasionalmente.
Ernesto Zedillo, en cambio, de vez en cuando se suelta en alguna conferencia o panel, pero es quizás el más refractario, salvo Peña Nieto, a opinar sobre la política mexicana. Sí, porque de todos los expresidentes mexicanos vivos, el que menos ha dicho sobre lo que pasa en México hoy es ese que abandonó el poder mucho antes de entregar la banda presidencial en diciembre del 2018. Dice Camarena que López Obrador tiene encendida una batalla en contra de Calderón y su gobierno. Decir que es por venganza personal que se aferra a destazar un sexenio de muy insuficientes resultados, no alcanza para ocultar que haya habido o no pacto entre Peña y el tabasqueño. Lo cierto, dice Salvador Camarena, es que Andrés Manuel López Obrador pasa precisamente de largo, dice, meterse con el mexiquense. Es más, ni siquiera en el umbral de la crucial elección en el Estado de México, el presidente ha enfocado baterías en contra de quien también fuera gobernador de la entidad con la que Morena pretende iniciar el gran salto al poder en el 2024. Todo esto es parte de lo que publica hoy Salvador Camarena en su columna La Feria del periódico El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. El gobierno municipal de Acapulco pretende que a mediano plazo la captación de visitantes turísticos se divida en 50% nacionales y la otra mitad sean internacionales. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, explicó que actualmente del total de turistas que llegan al destino, 90% son nacionales. Por ello, con el fin de diversificar la captación de visitantes y posicionarse como referente internacional, es que a partir de este año arrancó una estrategia. El plan consiste en 3 puntos. Primero, aperturar al mayor número de rutas aéreas con otros destinos internacionales como Colombia, Ecuador y Canadá. Segundo, aumentar la promoción turística. Y tercero, que los eventos de negocios y reuniones de estos destinos se puedan hacer en Acapulco. Muchas gracias. Bueno, la inversión fija bruta al mes de diciembre acaba de dar a conocer el INEGI el dato específico de este indicador. Con respecto al mes de noviembre, la inversión fija bruta creció 2.7% el pasado mes de diciembre, y con respecto a diciembre del 2021 el avance es de 10.3%. La construcción avanza 2% con respecto al mes previo y 5.8% respecto al mismo mes del año 2021. Residencial avanzó marginalmente 0.1 respecto al mes de noviembre y retrocedió 2.2% respecto a diciembre del 2021. La no residencial avanza 2.2% y 13.6% en términos anuales. Maquinaria y equipo avanza 3.1% respecto al mes previo y 15.4% respecto a un año antes. El maquinaria y equipo nacional crece 7.3% y 25%. Equipo de transporte avanza 12% respecto al mes anterior y 38% respecto al año previo. Maquinaria y equipo y otros bienes de características nacionales 3.2 y 12.5, y el importado 2.2 y 11.5%, equipo de transporte 7.3 y 34.8, y por último maquinaria y equipo y otros bienes de características importadas avanzan 1.0% en el mes de diciembre respecto al mes de noviembre anterior y 8.2% respecto a hace un año. Estos son los datos que nos proporciona el INEGI. También da los datos de vehículos producidos y exportados, de lo que daremos cuenta un poco más adelante. Por lo pronto, vámonos con los encabezados de los diarios que circulan a nivel nacional con temas de economía, finanzas, negocios y turismo. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de economía, negocios, finanzas y turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 6 de marzo. Negocios del periódico Reforma. Dispara CFE, deuda de corto plazo 155%. Creció de 37.3 mil millones de pesos a 95.1 mil millones de pesos en un año.
En contraste, Pemex logra bajar adeudos en 5.3% el año pasado. Cartera de El Universal. Ya no hay pretexto para aplazar factura 4.0. SAT. La administradora de atención al contribuyente afirma que más de 100,000 empresas hicieron uso de las facilidades para tener completos los datos de sus trabajadores. Dinero de Excelsior. Citibanamex mantiene su plan de inversiones. Manuel Romo en entrevista. Durante este año se destinarán $300 millones a ampliación y seguridad de su plataforma digital y a modernizar su red de sucursales. Negocios de Milenio. Nearshoring, pura ilusión sin inversiones públicas. Eduardo Osuna, director general y vicepresidente de BBVA México, señala que también debe trabajarse en temas como Estado de Derecho. Economía del diario La Jornada. Cartera vencida en crédito al consumo se dispara casi 25%. Los rezagos de pagos en tarjetas de crédito llevan 4 meses consecutivos con incrementos. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Proyectan analistas más fortaleza en el peso mexicano. La moneda nacional se ubicó el viernes pasado en su mejor nivel en más de 5 años desde septiembre de 2017. Empresas y negocios de El Economista. Tesla atraerá hasta $15,000 millones de inversión en el sector autopartes, señala la Industria Nacional de Autopartes. Monto se distribuiría en un horizonte de 5 años. Mercados de El Heraldo de México. Asociación de Bancos de México. Es el momento de México. Certeza en proyectos. El presidente de la asociación aseguró que esta situación se puede llevar a cabo con una bienvenida adecuada a la inversión extranjera y nacional, pues las ventas de oportunidad tienen caducidad. Finanzas de El Sol de México. Usuarios confían en Citibanamex. Créditos crecen. Tras el anuncio de la venta del Banco Mexicano, la demanda de créditos se mantuvo al alza, lo que demuestra su potencial, considera Manuel Romo, director general de la institución. Negocios de La Razón de México. Por clima extremo, pronostican nueva ola de alzas en los precios. Expertos afirman también que presas se encuentran en niveles de desabasto histórico. Canasta APESIC, lejos del objetivo de disminuir los costos. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de economía, negocios, finanzas y turismo, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Vamos a reconocer qué fue lo que sucedió el pasado viernes en los principales mercados financieros del mundo. Miriam. Wall Street subió con bastante fuerza por la caída del rendimiento de bonos y terminó una semana positiva. El índice Dow Jones subió 1.17%, mientras que el Standard & Poor's 500 se movió 1.61% y el Nasdaq avanzó 1.97%. En cuanto al mercado mexicano, cierra la semana con una ganancia acumulada de casi 3%. El índice de precios y cotizaciones ganó este viernes 1.60% y cerró en 54,182.27 puntos. Por su parte, el FTSE de la Bolsa Institucional de Valores ganó 1.47% hasta 1,126.32 puntos. En cuanto al mercado petrolero, también terminó una jornada en positivo. West Texas ganó 1.94%, el Brent Mar del Norte avanzó 1.27%, mientras que la mezcla mexicana de exportación tuvo una ganancia de 1.75% y se cotizó en $69.88 el barril. En cuanto a las divisas, el peso mexicano rompió ya la barrera de las 18 unidades por dólar en las operaciones de este viernes, tocando un nuevo nivel de hace 5 años o de abril del 2018. Así pues, el dólar se cotiza, abre el día de hoy en 17.97 y el euro en 19.12 pesos. 17.97, se mantiene así, pero vamos con Juan Carlos Nava. Juan Carlos Nava nos da el reporte más preciso sobre asuntos que tienen que ver con cuestiones monetarias nacionales e internacionales. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. El peso continuó con su racha ganadora de corto plazo por dos razones principales. Uno, porque la actual administración mostró una faceta pragmática poco conocida al suprimir la retórica política contra una decisión que era fundamentalmente económico-financiera sobre el sitio donde se construirá la planta de autos eléctricos después de Estados Unidos, la más grande de Tesla en el mundo, que es México. Decisión que a final de cuentas solo tuvo en los últimos 4 años desastrosos resultados para la inversión privada y que en los temas de percepción y expectativas empresariales, tanto nacionales como externas, marcó negativamente a todo el sexenio. Se temía sobre todo en el extranjero que otro error histórico de política pública se fuera a repetir una vez más con la inversión de Tesla. No es solo el hecho de manera aislada lo que afecta ahora positivamente a los mercados, sino la inherente señal positiva que envía al extranjero esta decisión y que crea expectativas de hacer más tersa la llegada de muchas más inversiones en el contexto del nearshoring. Una sorpresa bienvenida de un sexenio considerado como huraño, sobre todo contra los inversores extranjeros. En este caso, el riesgo político o riesgo de caos monetario originado por salida de capitales, sea percepción o realidad, junto con los riesgos económico, político, geopolítico y natural, es muy importante porque afecta el cálculo de cualquier moneda y si este riesgo disminuye, los beneficios para su estabilidad son muy considerables, sobre todo cuando la economía global se encuentra en el mayor riesgo observado desde la Segunda Guerra Mundial. Ante estas aciagas circunstancias, tanto internas como externas, contra la postura que defienden muchos analistas, reitero, lo mejor es optar por el inobjetable trade-off de pagar mayores costos en el comercio exterior por una mayor solidez en la confianza en el peso. Y el Banco de México, al coadyuvar con una política monetaria en este sentido, ha tenido un desempeño inmejorable. Y por lo tanto, las próximas reacciones especulativas contra el peso que se presentarán tanto por un dólar index reforzado debido al nerviosismo que generan las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos, como en México un peso potencialmente bajo intensa presión especulativa, se minimizan de esta manera. El dólar spot estaba en 17.98 pesos a las 5 a.m. de hoy, lunes 6 de marzo, contra los 18.33 de la misma hora del lunes pasado. El dólar index desde los 105.14 puntos del lunes pasado se había depreciado hasta los 104.62 del día de hoy. El peso mexicano, con una apreciación del 8%, es la moneda que más ha subido en el mundo en lo que va del año. A observar esta semana, la tasa de desempleo de Estados Unidos del mes de febrero, el viernes próximo. Jerome Powell, presidente de la Fed, comparece ante el Congreso el próximo martes. Y Kazuki Ueda reemplaza a Haruhiko Kuroda del Banco de Japón. Decisión de política monetaria del Banco de Australia el martes próximo. Y en México, la tasa de inflación del mes de febrero el jueves. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Como siempre, importante escucharte. Vamos a ir a una pausa. Al regresar a la pausa ya tenemos los primeros saludos a los saludos. Tendremos más que tiene que ver con las columnas financieras. Tendremos, por supuesto, a Sergio Sánchez. Tendremos un asunto que nos trae Juan Núñez. Tiene que ver con los primeros taxis. Ya hicieron la prueba. Los primeros taxis que vuelan ya hicieron sus primeras pruebas en la ciudad de Nueva York. Imagínense, en la ciudad de Nueva York. ¿Y qué creen? Que fueron positivos. Yo no sé quién tuvo los pantalones de subirse un taxi así, ¿no? Es decir, taxi aéreo eléctrico. Taxi aéreo eléctrico. ¿Tú te hubieras atrevido a ser de los primeros pasajeros? Sí, yo creo que sí. Ay, sí, no, lo dices así. Tú ahí, que te falla ahí. Bueno, ya hay un riesgo, pero creo que ya estaba muy probado antes. Antes, ¿cómo va a ser probado antes? Sí, quién lo fabricó, quién lo hizo, quién ¿Tú te eso subías, deberían hacer Miriam? pruebas. ¿Tú te subías, Miriam? Depende la altura a la que estuviera el taxi, porque pues no sé a qué altura. Limonere con garrote, Pues o sea, sí. Con paracaídas, pues. le dan de a gratis el viaje. Con Pasa casco la de historia y todavía dice, a ver, pero dime a qué altura vamos.
Pues sí, pues sí. 1 metro o 10, ¿no? Ya, porque ya después de 10, ya todo es peligro. Sí, pues sí, con casco y No, rodilleras, ¿no? Te subes y ya. no, pues cómo, no, pues tienes que ir pues, pues, alto, pues, digo, si es un vuelo, no es una sobadita, no. Leti, ¿tú te subías? Yo sí, Lalo, después de subirte a los taxis de la Ciudad de México, ya no hay cualquier riesgo, es Sí, menor a lo es mejor. menos, No, bueno, deja tienes los razón. taxis, los microbuses. Ay, ¿tú cuándo te has subido en un microbús, Así Miriam? alguna vez sí me he subido, como no, ¿Hace no, como cuántas décadas te no sé, subiste en un pero no microbús? me quedaron ganas nunca más, qué horror. Bueno, bueno, vamos a una pausa y regresamos con esos temas en el siguiente bloque. En la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Templo Mayor del diario Reforma. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues esta es la columna de Templo Mayor que publica el periódico Reforma. Y el día de hoy, Templo Mayor escribe y dice: urge que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclare un delicado asunto. ¿Su gobierno planea sacar a los empresarios también de la educación? Lo lógico sería pensar que no es así, pero entonces que alguien me explique por qué el funcionario Max Arriaga anda Sí, promoviendo le esa idea. pones Marx y ya tiene otra connotación, ¿eh? Dice, si se trata solo de una ocurrencia, el director general de materiales educativos habría que hacerle leer el reglamento interior de la SEP para que se entere de cuáles son sus verdaderas atribuciones. No es por incomodarlo con aquello de que la ley es la ley, pero en ninguno de los 13 incisos del artículo 23 aparece como uno de sus funciones cumplir el sueño de la izquierda, como él mismo dice que se está haciendo. Más que un sueño, su gestión en realidad parece una pesadilla, es lo que dice Templo Mayor. Y sigue escribiendo en otro asunto. Dicen que tanto peca el que traiciona la causa como el que cree que no lo hará. Y eso es lo que está pasando otra vez con Alejandro Alito Moreno. Entre los panistas capitalinos empieza a sentirse ya descontento e inconformidad porque el dirigente priista parece que se olvidó de su promesa. Supuestamente, el acuerdo entre el PAN y el PRI era que los tricolores pondrían a la candidata de la alianza en el Estado de México y en pago los panistas llevarían mano tanto en la presidencial como en la elección de la Ciudad de México. Pero Alito ha estado insistiendo en promover a Adrián Rubalcaba como lo hizo el fin de semana en el aniversario número 94 del PRI. Esto es parte de lo que publica hoy Templo Mayor en su columna del periódico Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Me hiciste que recordara, la columna me hizo que recordara que tengo una anécdota con Adrián Rubalcaba, que si hay tiempo, la digo, habla muy mal de mí, pero está simpática. Son de esas veces en que uno dice, ¿por qué no me cae el hocico, carajo? ¿Por qué no sirve el hocico? Voy a andar de hablador, de chistorete. Si hay tiempo, la cuento. Por lo pronto, bueno, pues vamos a un asunto. Yo no dije, Carlos Gómez gracias, que va de viaje a la Ciudad de México desde Valle de Bravo, después al doctor Daniel Dorado, que está a 16 centígrados y piensa que llegará a 31 centígrados allá en donde tú, se me fue el avión, en Torreón, Coahuila. Eduardo de Jesús desde Aguascalientes, a Laura Mendoza, gracias Laurita, 11 centígrados en Querétaro. David Nieto, por supuesto, gracias David, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Maribel Torreyol desde la Florida y Sergio Torres desde Monterrey, de Nuevo León. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ¿qué dicen, de qué escriben los columnistas en materia financiera? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, comenta que en la reunión plenaria de consejeros de Banamex se confirmó que sigue abierta la posibilidad de una oferta pública inicial, lo que muchos interpretaron como una presión a Germán Larrea, único postor del banco,
y quien al parecer pretende bajar el precio de su oferta. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, señala que en el fortalecimiento de nuestra moneda hay ganadores y perdedores. Entre los primeros apunta al presidente López Obrador, de cuya voluntad no depende la paridad del peso, pero sí la aprovecha plenamente. Y entre los perdedores señala a los exportadores, los receptores de remesa y los proveedores de servicios turísticos. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, entre los diversos temas que aborda, señala que la expulsión de la Canacintra de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, aunado a los conflictos internos que derivaron primero en la renuncia de José Antonio Centeno a la presidencia y después el desaseado proceso en que resultó ganadora Esperanza Ortega, está dando lugar a una desbandada de afiliados. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, afirma que la elección del Estado de México definirá el futuro de partidos, actores políticos y del país, y el presidente López Obrador ya dio la orden a los operadores mexiquenses y al presidente de Morena, Mario Delgado, de que hay que poner todos los recursos necesarios para asegurar el triunfo de Delfina Gómez. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, sostiene que más allá de la propaganda oficial por Tesla, atraída por el TEMEC y la especialización automotriz de México, lo cierto es que la inversión en este sexenio está lejos de recuperarse. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Gracias, vámonos con Sergio Sánchez. Gracias, Sergio Sánchez nos da los últimos toques que tienen que ver con el asunto laboral en este país. Me da mucho gusto saludar como cada día a todo el público que cada mañana nos acompaña en este programa y espacio. Desde luego, también a mis compañeros en el estudio. Hay temas que no deben pasar por desapercibidos, ya que para los empleados significaría el ignorar algunos beneficios y obligaciones, y para los patrones, verse en problemas con las autoridades laborales y fiscales. Les pido consideren que los trabajadores deben tener en orden su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. De lo contrario, los patrones no podrán timbrar la nómina o expedir los CFE de nóminas en su versión 4.0 que inicia obligatoriedad el 1 de abril de este año. Por otra parte, los patrones deben entender que existen obligaciones laborales que atender, tales como el que tengan contratos laborales actualizados, expedientes al día, reglamento interior de trabajo, manuales de políticas y procedimientos, control interno, descripción de puestos, y que todos estos instrumentos ligados al contrato laboral den certeza jurídica y seguridad a las partes. En el tema de las vacaciones dignas, muy pocos patrones han entregado cartas de antigüedad. No saben aún cómo es que funciona la disposición de las vacaciones, y es culpa en parte de algunos profesionistas contables, que no se actualizan. De la importancia a la creación de comisiones de seguridad e higiene y algunas otras que se tengan que conformar de acuerdo con el tipo de actividad económica, así como de la aplicación de las normas oficiales mexicanas. Tenga cuidado con la simulación laboral, porque a falta de materialidad, esto se podría convertir en un delito. También tenga cuidado con la subcontratación laboral y vigile el cumplimiento de las obligaciones de sus proveedores de servicios especializados, ya que podría tener problemas fiscales de no deducibilidad y su proveedor con las autoridades laborales y fiscales. En fin, hay tanto que atender que dudo que muchas personas lo lleven a cabo, pero ya saben, en el pecado llevarán la penitencia. Por hoy es todo. Soy Sergio Sánchez y le deseo un excelente día. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Ernesto Valdez Santoscoy, muy buenos días. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Nos regalas audio, por favor. Ahora sí. Bien, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué nos hablas después de Muy una buenos pausa? días. Claro que sí. Por un lado, los datos de empleo que salieron el viernes en Estados Unidos. Por otro lado, posible crecimiento del IGAE en México para enero.
son buenos datos. Acaba también de dar a conocer el INEGI, los datos de la inversión fija bruta que tienes ahí en la pantalla, Ernesto, si eres tan amable, pues no pintan de mal color, tomando en cuenta que, bueno, más bien hay que tomar en cuenta que diciembre del 2021, pues todavía estaba baja digamos, el dato de comparación, ¿no? Con respecto a hace un año, en 2022, pues parecen resultados lucidores. Pero bueno, de este asunto y de otros hablaremos después de una pausa, si nos lo permites, Ernesto, Con y, todo gusto. y aprovechamos para despedir, ojalá regresemos. Échate una palomita de 2 minutos para que el público que está recibiendo nuestra señal, pues no se vaya sin algún tipo de análisis, una pizcachita. Bien, bien. El dato de empleo en Estados Unidos para el mes de febrero fue de creación de puestos de trabajo por 215,000 nuevos puestos. La tasa de desempleo se mantiene en 3.4, la más baja desde mayo de 1969, de hace 53 años. Pero se moderó el dato en relación a los 500 y tantos mil empleos que se crearon en enero. Sin embargo, si sumamos diciembre, enero y febrero, en esos 3 meses, Casi 1 millón. 992,000 puestos de trabajo en 3 meses, o sea, casi 1 millón de empleos en tan solo 3 meses. Eso hace que pues, la presión salarial siga muy fuerte, aunque, repito, el dato de febrero se moderó. Bueno, comentábamos aquí el viernes, si hubiera salido el dato arriba de, no sé, otra vez 400,000, 500,000, bueno, hubiera sido el acabose, porque pues habría expectativas de un incremento en la tasa de interés de medio punto por parte de la Reserva Federal. Mientras que con este dato, pues todo el mundo estaba pensando que sí se va a cumplir, que sea solo 1/4 de punto el incremento de tasa. Sí. ¿No? Esta semana... Ya 215,000 son, digamos, el ritmo acostumbrado de creación de empleo en Estados Unidos, ¿no? En circunstancias sigue normales, siendo, digámoslo así. Más o menos, sí. Más o menos. Sería un buen dato para una fase normal de la economía. ¿No? También lo contamos el viernes. Si hubiera salido en 100,000, 115,000, bueno, hubiera sido eufórico, ¿no? Sí, porque eso es decir que la medicina está surtiendo efecto, ¿no? Exacto. Mientras más bajo, mejor para los mercados, mejor para las presiones inflacionarias y, por lo tanto, menos expectativa de presiones sobre las tasas de interés. Mientras más alto, lo contrario, ¿no? Bien. Está ahí en el justo medio, te diría. Bien, permítanos despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje. Central FM, un saludo a los compañeros que están en el piso 42, o piso 40, ya le estoy agregando 2 pisos al World Trade Center, el piso 40. Saludos a todos ellos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un maravilloso arranque de semana. Los esperamos mañana, como siempre, en punto de las 6 aquí en Torno al Dinero. Hasta la próxima. Nosotros hacemos una pausa comercial. En la pausa comercial vamos a dar inicio a la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio, donde sostiene que hay una ambigüedad insostenible en la presidencia de la República. Regresamos. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Raimundo Rivapalacio, que titula hoy a su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero, Ambigüedad insostenible, y escribe: el silencio vuelve a ser ensordecedor. El jueves pasado, William Barr, procurador general en el gobierno de Donald Trump, hizo afirmaciones en un artículo en The Wall Street Journal que debían haber sido causa de un desmentido inmediato de México, sin soslayar imputaciones tan serias que, por la forma como se está moviendo la relación bilateral en materia de seguridad, con tensiones, fricciones comunes y presiones con Estados Unidos que están creciendo en este año de prolegómenos electorales, podría convertirse en un dolor de cabeza para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Barr es un político bien conocido en el gobierno mexicano, con el que tuvo una intensa comunicación.
Como procurador general, sus fiscales pretendieron llevar a juicio al exsecretario de la Defensa General, Salvador Cienfuegos, acusado de presuntos nexos con narcotraficantes, y luego reculó por razones políticas. No quería que la cooperación en materia de seguridad, como amenazó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se suspendiera. Hasta disculpas ofreció Barr para que eso no sucediera, pero pasó. La cooperación bilateral se afectó y las quejas se arrastran actualmente con el gobierno de Joe Biden. No se sabe si Barr se sintió timado por el gobierno mexicano, pero así parece. Su artículo tiene párrafos muy delicados, particularmente uno donde se refiere a la estrategia del presidente en materia de seguridad y la permanente invocación a la soberanía nacional para bloquear una acción de Estados Unidos. Cito: los carteles mexicanos han florecido porque los gobiernos mexicanos no han tenido el deseo de acabarlos, con excepción del presidente Felipe Calderón, que se fue con todo contra los cárteles, apuntó. Hoy, el facilitador en jefe de los cárteles es el presidente López Obrador. Dice Riva Palacio, la imputación de Barr no ha encontrado respuesta en México, donde tampoco parece haber mucha sensibilidad contra lo que está sucediendo con Estados Unidos en materia de seguridad, uno de los ejes centrales por donde corre la relación bilateral y dispara repercusiones. Sin embargo, hay que escucharlo, no solo por lo que representó, sino porque es una de las voces republicanas influyentes que está ayudando a construir el discurso de narcoestado en México y cerrando los espacios de maniobra al gobierno de Biden. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llags. Los condohoteles no son un tema nuevo en México, sin embargo, han cobrado mayor fuerza para la reactivación económica en las zonas turísticas del país durante los últimos años. Se trata de un modelo de negocio que impulsa la adquisición de una propiedad no para habitarla, sino para el alquiler de estancias cortas, medianas y largas con las comodidades de un hotel. Marisol Gutiérrez, responsable de Customer Services en la firma de servicios inmobiliarios Levy Holding, explicó que esta clase de instalaciones ha repuntado en destinos con opciones para relajarse y escapar del ajetreo de las grandes ciudades, donde el clima y los paisajes son ideales para descansar tanto para mexicanos como para extranjeros, lo que trae consigo ingresos en dólares o euros por la demanda internacional. Información puntual y oportuna. Continúa con nosotros. Verónica Herrera, en torno al turismo. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Seguimos contigo, estimado Ernesto. Bien, bueno, pues entonces ya hablamos sobre la Reserva Federal, el empleo en Estados Unidos. Habría nada más que agregar que esta semana, martes y miércoles, va a ser la comparecencia del señor Jerome Powell en el Senado norteamericano, entrega su reporte semestral de política monetaria y pues seguramente ahí pues, va a hacer declaraciones en el sentido, no le queda otra, de decir, vamos a aplicar la mano dura contra la inflación. Todavía estamos muy lejos del 2%, todavía hay presiones inflacionarias del lado laboral, aunque se haya moderado el dato de febrero, y vamos a seguir subiendo tasas de interés, ¿no? Y además las vamos a mantener ahí mucho tiempo. Esa es la tónica que se espera del discurso de Jerome Powell en el Congreso norteamericano. Bueno, ahora en México, así como se observa una recuperación sorprendente en la economía norteamericana, en México también las cifras que hemos estado conociendo pues son mejores a lo que se estaba esperando, ¿no? Es así que hemos revisado nuestro pronóstico o en nuestra estimación de cuánto pudo haber sido el IGAE de enero y pues lo estamos precisando en 3.8%. ¿Qué nuevos datos tenemos?
Primero, las remesas. Una parte importante de la actividad económica, del comercio, está influida por el flujo de remesas. Tuvimos un dato de 4.400 millones de dólares de flujo de remesas recibidos en el mes de enero, pero es un crecimiento del 12% anual en relación a enero del año pasado. Otras cifras importantes que conocimos son las de balanza comercial en el mes de enero, y ahí tenemos sorpresas también positivas que tienen que ver con el repunte de la demanda en Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones totales crecieron 21%. Las exportaciones no petroleras, 22%. Las exportaciones automotrices, de acuerdo a las cifras que a su vez le da la Asociación de la Industria Automotriz al INEGI, crecieron casi 10% las exportaciones de automóviles. Pero en la balanza comercial se ve el rubro de exportaciones automotrices creciendo más de 60%. 65%, recuerdo. Un dato espectacular, casi ¿no? 65%, así es. Bueno, pues también tiene que ver con que hay menos tropiezos en las cadenas de suministro. Tuve la oportunidad de platicar el viernes con un autopartero y está contento de que ya se recuperaron, ¿no? Sin embargo, no está tan contento con el tipo de cambio, que lo está estrangulando, ¿no? Un tipo de cambio tan bajo, al momento que exportas, pues produce precios de venta muy bajos, ¿no? Ingresos bajos, y tú traes parte de tus costos con inflación en México, que es más alta que la inflación en Estados Unidos. Luego tenemos los datos de las ventas de automóviles, pero en el mercado interno, creciendo 20%. ¿No? La producción de PEMEX creciendo 4.2% anual, la producción de crudo. Tienes ventas de las cadenas de la ANTAD creciendo arriba de inflación a tiendas comparables con el mismo mes del año pasado. Están creciendo 2.4% real anual, 2.4% arriba de inflación. Hay cierta reanimación porque, por ejemplo, en diciembre, este dato, crecimiento real de ventas bajo tiendas comparables, en las cadenas adelantadas, estaba creciendo 1.2%. Bueno, pues ahora está creciendo 2.4%. En sí, la suma de datos, bueno, la creación de empleo, 3.48% anual también en el IMSS. Se nos fue tu señal, se nos fue el audio. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos, sí. Perdón. Todo eso nos lleva a una estimación de 3.8 para el mes de enero. Es probable que el crecimiento del primer trimestre sea de alrededor del 3%. Es, por lo tanto, probable que el crecimiento de todo el año, considerando que hay una desaceleración gradual en los siguientes trimestres y que la recesión no inicia como estábamos originalmente planteando, se podría iniciar en el segundo trimestre, sino precisamente por todo este repunte de la actividad económica en Estados Unidos, podríamos ver que la recesión realmente se dé hasta muy finales de este año o en el 24, aunque va a ser más profunda por los incrementos adicionales de tasa que se esperan tanto de la Fed como del Banco de México. Bueno, pues podría crecer la actividad económica en México 1.7%, ¿no? Nuestro pronóstico previo era menos 1%, con los escenarios que traíamos, ¿no? Pues hemos rectificado con estos datos más oportunos y ahora estamos pensando en ese más 1.7%. Es ligeramente arriba de donde está la media de los analistas. Pero sí creo que vamos a ver revisiones al alza conforme se vayan conociendo los datos. Ligeras revisiones al alza por parte de otros analistas. No son malos datos económicos, ¿eh? No. Y también esta decisión de Tesla, que estuvimos a punto de tirarla. Sí, bueno, le echó ganas el presidente, ¿eh? La verdad, le echó ganas el presidente. Estuvo a punto de conseguirlo. Casi lo logra, pero bueno.
Desafortunadamente no lo logró. Sí. Bueno. Pero bueno, pues sí implica, no es nearshoring, no, porque no es una reubicación de la planta de Tesla que estaba en es China, nueva. no, es nueva. Pero implica una creación de puestos de trabajo, no nada más por la planta en sí, sino por todo, digamos, el engranaje que se requiere. La industria automotriz funciona con 3 anillos. Están las plantas en sí, de las armadoras. Sí. Están el segundo anillo, que son los proveedores de esas plantas. Que son y un los tercer famosos anillo. Tier 1, ¿no? Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Exactamente. El tercer anillo, que son los proveedores de los proveedores. Y pues claro, ya hay mucho instalado en Nuevo León o cerca de Nuevo León, por eso Tesla está escogiendo a Santa Catarina. Pero, de todos modos, sí puede haber una creación de puestos de trabajo y de inversiones adicionales alrededor de esta planta muy importante, ¿no? Todavía no existe la planta y ya enfrente hay un Oxxo. Desde luego. ¿No? Bueno, con gasolinería y todo. Sí, con gasolina. Sí, que allá no, aquí en la capital de la República Mexicana no es muy importante, pero en provincias sí, las gasolineras de esa marca han tenido. Estoy siendo irónico, ¿no? Poner una gasolinería frente a la planta de automóviles eléctricos de Tesla. Bueno, esa paradoja déjasela a un presidente que promueve una refinería cuando estamos en la época donde ya no se van a producir autos de combustión interna, sí. Es una de Dos Bocas más la reconformación de 6 refinerías, más la de Deer Park que compramos, que yo no sé si ya acabamos de pagar. No dice que ya la pagamos con las utilidades. Pues sí, el precio de las gasolinas está altísimo. Pero lo curioso es que si uno hace cuentas de la capacidad instalada de toda esta red de refinación, sí. Pues entonces, y ves lo que está pasando con la producción de petróleo y con la exploración, que no hay, pues entonces vamos a tener que importar petróleo, no sé de dónde, quizás de Texas, para poder surtir a las refinerías. No, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, pues. Pero bueno. Bueno, pues, como es costumbre. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, un placer escucharte en esta mañana. Igualmente, gracias. Que tengan ustedes una excelente semana. Quédate en la primera tanda de saludos a los saludos, en donde hay una cantidad importante de lluvias en favor de tu persona. Miriam. Adelante. Por supuesto. Tenemos aquí saludos para Ernesto, como siempre. De Hola, Miriam. Hola, Ernesto, buenos días. Pues mira, te saluda aquí con mucho gusto, como siempre, Héctor Velázquez. Saludos, Héctor. Manuel Isea dice que tiene listo el paraguas para recibir a Ernesto. Sí me soné antes. El impermeable es que el público quizás no sepa que la semana pasada y por segunda ocasión Ernesto se aventó un estornudo, pero así, un estornudo que sería regiomontano, así, ¡pum! Como si fuera un tornado, así, ¡pum! Y todos los estábamos escuchándolo con mucha atención, como es costumbre, y así nos quedamos avasallados, llenos de la lluvia. Salpicados, qué barbaridad. Salpicados, caray. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues te mando a saludar Manuel Isea, que está aquí en la Ciudad de México ahora. También Esaú Sabet te saluda, dice, saludos cordiales a mi estimado Ernesto Orfa. Igualmente, Esaú. Santuscoy, un abrazo desde Veracruz, gracias. Y por acá, por YouTube, te saluda con mucho cariño también. Adolfo Villegas te manda a saludar. Un abrazo, Adolfo. Pues esos son los saludos que tengo para Ernesto. Iron Princess, ¿no? Hoy no nos saludó. Hoy no nos ha saludado y de veras, ahorita que la mencionas, Leti nos decía que es el programa 1111 y nos dijo que le avisáramos. Es de buena suerte. Porque es de buena suerte y algo que ver con Los Ángeles, pero no nos ha conectado para preguntarle que nos diga. 1111. A lo mejor la contagió de gripa. ¿Tú crees? No, esperemos que no. 1111. Hoy cumplimos 1111 programas. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Así. Y dice María Iron Princess Red Lips que es un número de buena suerte y es un número cabalístico, ¿no? Que tiene que ver con Los Ángeles y con algo especial. Quería que nos dijera, pero no se ha conectado con nosotros. Entonces, bueno, pues ya le mandamos un saludo de todas maneras.
¿sí? Muy bien. Así es. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, excelente semana a todos. Gracias, gracias. ¿Tienes más saludos, Miriam? Sí, tengo más saludos por favor. aquí. Gracias, Saludamos, nos vamos con todos nuestros amigos YouTubes, así es que saludos a todos, muchas gracias por estar con nosotros y saludo por aquí a Karina Contreras, gracias Karina, Alberto Ortega Pascual que manda saludar también a Sergio Sánchez, a JG Méndez Mag, Adolfo Villegas, gracias, George Wisniewski, hasta Juriquilla allá en Querétaro, gracias, Fernando Cotright en Zapopan, dice que por allá amanecieron en 18 centígrados, sí, ya las temperaturas están subiendo y bastante. A nuestros amigos de Facebook, saludos a José Enrique, Alberto Elías, por allá no hace calor, al contrario, en menos 18. A Jesús Aceves hasta Zapopan, dice que están en 9, amanecieron en 9 y van a llegar a 30. Valenete en San Luis Potosí están en 9 y van a llegar a 30. Víctor García hasta León, Guanajuato, amanecieron en 11 y van a llegar a 31. A Leonardo Llamas Jiménez hasta Chihuahua, gracias, y también saludamos a Héctor Velázquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos, guardamos unos más para dentro de un ratito. Muchas gracias. Seguimos con la columna de Raimundo Rivera Palacio, creo, ¿no? No la hemos terminado de leer, ¿o sí ya terminamos? Todavía no. Todavía no. De Raimundo Rivera Palacio, en una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Rivera Palacio que titula hoy Ambigüedad insostenible. Y escribe, en Estados Unidos, pese a los énfasis y matices, hay una política de Estado contra los cárteles de la droga. La crisis del fentanilo, que se arrastra desde el gobierno de Trump, se convirtió en un problema para el de Biden por los más de 108,000 muertos por la enfermedad en ese país el año pasado. En las 3 últimas semanas se ha visto en el Senado la molestia de los funcionarios y legisladores estadounidenses, pero el artículo de Barr colocó las cosas en otro nivel porque abrió la puerta para ver lo que se está haciendo en el Capitolio. Barr mencionó un proyecto de resolución conjunta de los diputados republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Watts de Florida, que pide la autorización para utilizar las Fuerzas Armadas contra los cárteles de la droga mexicanos, que se presentó el 12 de enero pasado, el cual aún no se enlista para discutirlo y llevarlo a votación al Pleno. Pero este es solo uno de muchos. Dice Riva Palacio, una investigación de Eje Central a principios de febrero reveló que en los 18 primeros días hábiles de este año se presentaron 10 iniciativas de ley y resoluciones en la Cámara de Diputados enfocadas en seguridad y corrupción que no solo incluían la propuesta de Crenshaw y Watts, sino también proyectos para gravar con 5% las remesas que han evitado que se rompa el tejido social en México y ha sido factor de estabilización. Esto para continuar la construcción del muro de Trump y ampliar la ley Magnitsky a funcionarios mexicanos y hacerlos responsables de violar derechos humanos y corrupción. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivera Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llamas. Bueno, le damos a usted el dato que presenta el INEGI con respecto a la producción de vehículos ligeros al mes de febrero de este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Su información proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Giant Motors Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Chirey Motor México. En febrero del 2023 se vendieron 101,911 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 28% respecto al mismo mes del 2022. Durante febrero del 2023 se comercializaron 196,325 vehículos. En ese mismo periodo se produjeron
576,053 unidades en México. Los camiones ligeros representaron el 77.4% de lo producido. El resto correspondió a la fabricación de automóviles. Ahí tiene usted, camiones ligeros se lleva la palma y automóviles el 22.6%. En febrero del 2023 se exportaron 230,484 vehículos ligeros y durante el periodo de enero-febrero del 2023 se reportó un total de 468,619 unidades, una variación de 12% del mismo periodo respecto al mismo periodo del 2022. Muchas gracias a INEGI por dar la información. Y bueno, ahora vamos con Paul Sánchez Campos. Muchas gracias, Paul Sánchez. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Estimado Lalo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues teníamos pendiente desde la semana pasada platicar contigo sobre los estados financieros y la situación financiera tanto de Pemex como de la CFE que ofrecieron sus números. ¿Cómo los viste? Pues Lalo, son números interesantes, ¿no? Por decirlo menos. Del lado de Pemex tenemos una pérdida que hila, digamos, ya un trimestre más en pérdida, pero hay una ganancia en el global, digamos, en el año. Entonces, lo que estamos viendo en este sentido es que Pemex está, pues, otra vez sufriendo, a pesar de que en el largo plazo, digamos que a pesar de que otras petroleras empezaron a registrar ganancias extraordinarias por los altos precios del petróleo el último año, pues Pemex siguió perdiendo, ¿no? Y parte importante de esta pérdida siguen siendo los gastos operativos y la deuda de largo plazo que tiene la empresa. Del lado de CFE, pues estamos viendo que CFE tiene una situación diferente, ¿no? En lugar de esto bajan los precios un poco de los combustibles, pero a pesar de eso refleja una pérdida de 39,000 millones de dólares. Claro que si lo comparamos con el año pasado, donde la pérdida fue superior a los 100,000 millones de pesos, pues pareciera que no es tan complicado, que no es tan malo, ¿no? Pero es una pérdida de 39,000 millones de pesos, considerando que adicionalmente recibió 80,000 millones de pesos de subsidio, lo cual nos arroja una pérdida de virtual de 120,000 millones de pesos. ¿Qué significa estos 120,000 millones de pesos? Que la empresa tiene este faltante, es decir, tendría que cobrárselo al público en general o recibirlo vía impuestos o vía transferencias del ejecutivo, del legislativo, como lo ha hecho hasta ahora, lo cual sigue encareciendo, pues, de alguna forma su operación. Entonces, otra vez tenemos una CFE que tiene pérdidas, refleja una ganancia de 10,000 millones de pesos, pero también presenta en el último trimestre una transferencia de 10,000 millones de pesos por parte del Ejecutivo, lo cual pues nos lleva a pensar que CFE tampoco está siendo una empresa, digamos, eficiente. Ahorita la deuda de corto plazo, que es lo más preocupante, aumentó de 35,000 millones de pesos a 95,000 millones de pesos, pues lo que implica un crecimiento de 155%. ¿Ese es de la deuda de CFE? La deuda de corto plazo de CFE. De corto plazo. Está muy... de 35 a 95,000 millones de pesos es un dineral, ¿eh? Es mucho dinero y pasó, digamos, pasó de una deuda de corto, y que es principalmente a proveedores, acreedores, digamos, a temas que permiten la operación del día a día. No es deuda de largo plazo. Entonces, por lo general está compuesta por acreedores, proveedores y cosas que se deben de cambiar. Híjole, está muy atorada. ¿Cuál es el principal punto en donde crees que puede mejorar la CFE para enderezar un poco los números? Pues mira, creo que tenemos que empezar reconociendo que la CFE pues no puede seguir, o sea, esta promesa que tiene el presidente de que los precios de la energía eléctrica no pueden subir más allá de la inflación, al final es una pequeña venda en los ojos del ciudadano, porque finalmente lo que está pasando es que se le termina pagando a través del presupuesto. Entonces, digamos que hay tres cosas que están o que mantienen a la empresa en esta situación. Lo primero que tienes que hacer es una reestructura de activos, es decir, cuáles son los temas que puede hacer CFE sin que le cueste tanto. La verdad, también algo que duele mucho a veces para la CFE comentar es, pues, si tienes personal extra o demás, o si esa carga administrativa que tienes es complicada,
Por ejemplo, CFE tiene 90,000 trabajadores en activos, pero tiene también 50,000 trabajadores jubilados. Eso significa, Lalo, que no tenemos más o menos menos de 2 trabajadores por un jubilado. Entonces, imagínate la cantidad de presión que tiene, además de que se renegoció el contrato colectivo el año pasado, lo que generó una pérdida también de más de 20,000 millones de pesos. Entonces, tenemos que rehacer y tenemos que hacer un análisis profundo y doloroso de si realmente estamos operando con la cantidad de personal necesario y si realmente se está operando en las áreas económicas necesarias. Es decir, hay muchas plantas que ya se habían, digamos, pasado la etapa de desmantelamiento y cierre, pero bueno, fueron vueltas a poner en marcha, pero son más ineficientes, requieren más recursos, más mantenimiento, más administración. Y también en algún momento tenemos que repensar si los costos de la electricidad que estamos pagando son los adecuados como sociedad. Es decir, pues si estamos pagando menos, en el largo plazo lo que vamos a generar es la necesidad de un rescate financiero a la CFE. Sigue siendo subsidiada la energía eléctrica, de manera muy importante, sobre todo a los sectores de bajo consumo, ¿no? Así es. Particularmente a los sectores residenciales, normalmente tenemos algunos subsidios, pero lo más importante es que en México se subsidia el consumo en los climas cálidos y las tarifas eléctricas se han utilizado siempre como un botín político. Es decir, recordarás que en Tabasco hace algunos años se le solicitó al presidente que para resolver el tema del impago cambiaran la tarifa a la 1F, pero por clima a Tabasco no le retoca la tarifa 1F, entonces le dieron la tarifa más subsidiada a los tabasqueños para resolver el problema del impago, que no se terminó resolviendo y que al final del día terminó absorbiendo CFE en mayor parte. Por otro lado, si no resolvemos este tema digamos, de la falta de flujo, de la falta de pago también, digamos, a CFE, pues vamos a tener un problema de largo plazo. Entonces, creo que por ahí empieza el primer paso. En primer lugar, yo creo que son 3 puntos, ¿no, Lalo? Primero, reducir los costos y saber cuáles son esos costos que nos están generando, pues, más carga fiscal, digamos, más carga operativa para CFE, entre ellos el exceso de trabajadores y el exceso de plantas. El segundo, disminuir los costos, y eso se estaba logrando con las subastas eléctricas, se estaba logrando con concentrarse en inversiones de transmisión y distribución, pero finalmente CFE decidió que no era el camino que quería seguir. Y el tercero, y es también doloroso, si te fijas todos son dolorosos, pero bueno, el tercero es redefinir la tarifa social que están pagando los mexicanos, porque actualmente subsidiamos a todos, no al que menos tiene y no al que menos consume. En otros países, en Europa particularmente, en lugar de subsidiar el consumo de la energía, se otorgan un bono, por ejemplo, para adecuar tu hogar y evitar que consumas tanta energía o comprar aparatos eficientes o disminuir tus consumos en el largo plazo, pero aquí subsidiamos el consumo corriente, por así decirlo. Oye, ¿cómo se sigue trabajando el asunto de los industriales? Porque si bien es cierto que los hogares más pobres o de menor consumo no están pagando, el subsidio es muy alto para ese segmento de la población. Para el caso de los empresarios o de los industriales, ellos están pagando la luz más cara, ¿no? De lo que estarían pagando por el mismo servicio sus competidores en otras partes del mundo. Bueno, sí, en México es curioso porque particularmente la gran industria paga un poco menos que los consumidores pequeños, ¿no? Entonces los consumidores pequeños suelen tener tarifas un poco menos competitivas que las tarifas industriales. Pero sí, es un hecho, mi estimado Lalo, que la industria mexicana paga en teoría mucho más que sus competidores en otras partes del mundo. Bueno, en otras partes del mundo quizá no nos interesa tanto, ¿no? Sino Estados Unidos, que ese es nuestro referente, pues, ¿no? Sí, y nuestro referente tono por el tema también del nearshoring, que es, pues, si se van a relocalizar las plantas que estaban en China, en América, pues eso, en Estados Unidos o en México. Entonces, deben de comparar también los costos de la energía. Y en ese sentido, pues sí tenemos costos más altos que en Estados Unidos en comparativa. ¿Cuál es la importancia entonces de disminuir esos costos para la gran industria? Pues generar
mecanismos que ahí sí hay que concentrarnos en mecanismos para reducir los costos de CFE y para aumentar o para disminuir los costos también, perdón, de la compra de energía eléctrica. Como te digo, antes se estaba haciendo con las subastas eléctricas y también generando opciones. ¿Qué significa eso? En México teníamos antes mecanismos para que las empresas pudieran, no sé, generar localmente en el interior de los parques industriales, y eso fue algo que esta administración ha detenido, ha cambiado el concepto de generación local, diciendo que esto no estaba en la ley y que si se requiere energía, CFE se las tiene que dar. Entonces, imagínate, seguimos con estas prácticas monopólicas de solamente compra la CFE y no generes mecanismos para el autoconsumo, por así decirlo. Oye, hay un asunto antes de despedirnos. Me gustaría que tú expresaras tu punto de vista. Viene Tesla. Evidentemente Tesla va a pedir energía limpia, o sea, el que pueda esa planta y sus proveedores principales que tengan que consumir como políticas de la propia empresa una energía que se haya generado de manera lo más limpia posible. Estamos en posibilidades de ofrecerle entre abasto suficiente de energía eléctrica de buena calidad y limpia. Bueno, va a ser un reto, la verdad. Recordemos que Tesla pues, es una empresa comprometida con el medio ambiente, sí. Incluso tiene un segmento de negocios que se llama Solar City, que vende paneles solares, tiene baterías. Entonces, posiblemente aquí vamos a ver alguna combinación en el techo, en los techos ellos acostumbran, en los techos de sus fábricas acostumbran tener paneles solares, ¿no? Yo me imagino que van a tener paneles solares en su fábrica, van a tener también alguna batería de estos Tesla Power Pack que son grandotes, inmensos, pero sin duda, como bien señalas, Lalo, es un tema importante. Hay que fortalecer o reforzar las redes de transmisión de la zona y hay que tener energía limpia. Yo creo que en este momento, al menos con la política actual que tenemos en este gobierno, es difícil. Quizás se le pueda ofrecer un 20% de energía limpia a Tesla y a sus proveedores, pero estamos parados al final del día en este mismo porcentaje. Híjole, esto ya lo han haber visto los ingenieros en Tesla, evidentemente ya se dieron cuenta que este asunto existe, quizás haya negociado algo, no sé, la instalación de algún parque que les pueda generar mayor energía eléctrica, pero bueno, son retos no menores porque si Tesla es una planta, pero van a venir decenas, si no es que quizás centenares de plantas más de chinos o norteamericanos que estaban en China y ahora quieren establecerse en México. Y todos ellos, no sé si la CFE será capaz de abastecer una sobreexigencia de energía eléctrica empresarial o industrial. Mira, particularmente la zona noreste del país tiene mucha capacidad de energía. Hay algunos enlaces muy saturados y por eso la parte de transmisión es importante. Hay que fortalecer la transmisión principalmente en el noreste que va hacia el norte y sureste del país, pero sí tenemos un reto ahí. Más que de generación, creo que es de infraestructura. Y ahí la segunda pregunta, como dices tú, es ahora sí, pero de energía limpia, bueno, hay suficiente energía limpia, bueno, no suficiente, pero hay mucha energía limpia eólica, particularmente en Tamaulipas, que pudiera ser utilizada, pero para eso, insisto, se requiere reforzar la infraestructura. Y claro, sería súper ideal que hubiera más inversiones en solar, en eólica, en México, para estas empresas que se van a localizar en el país. Y ese es el gran reto que tenemos, porque esta administración decidió no aumentar más la tasa de energías renovables que se integra a la red. Bien. Paul, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí en tu programa. Estimado Lalo, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente un abrazo muy estimado, que es joven, muy inteligente y muy enterado de asuntos energéticos. Gracias, Paul. Hasta la próxima. Igualmente, Lalo. Miriam. Pues Lalo, nos vamos con algunos saludos que tenemos ya por aquí. Alex Escaldrufo desde Lomas de Cocoyoca, a quien le agradecemos como siempre estar con nosotros, nos dice: felicidades por el 1111 a todos los que hacen posible el mejor noticiero de la hermosa República Mexicana. Muchísimas gracias. También saludamos a Manuel Licea, que está aquí en la Ciudad de México, ya había saludado a Ernesto. Jorge Vázquez hasta Arizona. Gracias, Jorge,
Flori Nava, a Raúl Chávez Zamudio, gracias, a Mabel Muñoz, también gracias, Alberto Elías manda saludar a Ernesto, a María Enriqueta Hermida, hasta Veracruz, muchas gracias María Enriqueta, y Fernando Cotrait, desde Zapopan, que están en 18 centígrados, y manda saludar también a Ernesto Farrell Santos Coy. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos y por sus likes, eso se los agradecemos. Gracias. El programa 1111. Ciu Tenorio, ya estamos en el programa 1111, ¿cómo ves? Pues muchas felicidades, aquí escuchando esa grata noticia, estimado Eduardo, y pues muy agradecido con ustedes de poder ser parte de este esfuerzo. Es importante, si tenemos jale es porque tenemos buenos colaboradores como tú. Hacemos una pausa y empezamos con tu columna semanal. Encantado. Muchas gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma y que titula hoy Solo una visión. Escribe: que somos diferentes no es solo una realidad, es una bendición. El mismo presidente repite constantemente la frase, no somos iguales. Carlos Monsiváis decía, en lo único en que todos somos iguales es que todos somos distintos. Sin embargo, el gobierno está intentando imponernos una sola visión de país. Esto queda de manifiesto en el deseo de Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, y de su subdirector Sadi Loaiza, exfuncionario del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, de excluir a la iniciativa privada de la educación. No quieren empresarios de la educación, no quieren un mercado, porque el mercado, dicen, genera mano de obra barata para la maquila, para las transnacionales. Quieren un Estado que controle toda la educación para que el sueño de la izquierda se haga real. Dice Sarmiento que el ataque lo lanzan contra los empresarios porque el término parece alejado de la mayoría de la población, pero los empresarios no son más que personas comunes y corrientes que emprenden negocios u operan escuelas. Arriaga no solo no quiere escuelas privadas, tampoco que las editoriales produzcan libros de texto sin pasar por supervisión alguna. Estos libros de texto serán ilegales el próximo ciclo escolar. Sentencia. Solo la visión del Estado debe prevalecer. En el sistema electoral vemos el mismo intento por lograr una sola visión. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Ciu Tenorio, en torno a la política. Bien, a ver, te escuchamos con mucha atención, estimado Ciu. Pues no, esta semana deberíamos haber iniciado y inclusive haber ocupado el espacio para hablar de datos relacionados con lo que sucede con las mujeres y la situación de las mujeres en México, estimado Eduardo. Sin embargo, lo que ocurre con el Plan B no podemos omitirlo en este momento, pero aprovecho para, no solamente en esta semana y por el 8 de marzo, sino todo el tiempo, reconocer el valor y lo que aportan las mujeres a nuestro país, a nuestra economía y a la vida pública nacional. Pero les decía que lo que está sucediendo con el Plan B es importante que lo analicemos el día de hoy. Primero, el Plan B ya está en marcha. Los consejeros electorales están obligados, comulguen o no, estén de acuerdo o no con el Plan B, están obligados a cumplir con la ley. Y en ese sentido, no tienen otra posibilidad que cumplir con la normatividad hoy vigente. La semana pasada se publicaron las últimas reformas del Plan B y ahí es que ya los consejeros han tenido que poner en marcha varios de los elementos clave de esta reforma. Hay que recordar al auditorio, estimado Eduardo, que el Plan B consta de dos iniciativas.
La primera iniciativa que se aprobó y se publicó desde diciembre del año pasado toca dos leyes, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa reforma básicamente tiene que ver con que se permita a los funcionarios hacer actos anticipados de campaña y de precampaña. Esa iniciativa que modificó dos ordenamientos legales ya fue impugnada. Hoy está impugnada ante la Corte, tiene 5 impugnaciones presentadas por partidos y o fracciones parlamentarias y una acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral. Es decir, esa primera parte del Plan B ya está suficientemente impugnada y la Corte ya podría estar entrando a un análisis de fondo de lo que está sucediendo en esa materia. La segunda iniciativa, que fue la que se aprobó hace un par de semanas y se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, modifica 4 ordenamientos legales, muchos de ellos pues muy importantes: la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, y hasta ahora solamente está impugnada por Movimiento Ciudadano. Ayer el presidente del INE anunció que el INE va a presentar otra acción de inconstitucionalidad y falta ver cuántas más controversias o acciones se presentan en los próximos días. La realidad es que los tiempos están corriendo y mientras más pronto lo hagan, será mejor para que la Corte pueda entrar realmente en el papel que le corresponde en este momento. Como ya lo hemos platicado, lo que le toca a la Corte ahorita es declarar o no la constitucionalidad de las reformas, de estas dos iniciativas que modifican 6 ordenamientos legales, o parcialmente, si contravienen la Constitución, anular esas disposiciones. Sin embargo, y esto me puse a estudiarlo a partir de una pregunta de nuestro auditorio, estimado Eduardo, está la figura de la suspensión, que nos preguntaban si se podía entrar en suspensión estas modificaciones. La realidad es que, como lo comentamos aquí la semana pasada, hay pocos antecedentes, pocos elementos que nos permitan ver que esto va a suceder. Hasta ahora, quien ha sido vanguardista en estos temas es el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya suspendió, recordarás tú, la Ley General de Remuneraciones, aquella por la que todos los funcionarios tenían que ganar menos que el presidente. El ministro Pérez Dayán fue la primera ocasión que pone en suspensión una ley general y recientemente, sustentado en su análisis de la Ley de Remuneraciones, que si no mal recuerdo es de 2018-2019, suspende la aplicación de parte de estas reformas del Plan B ahora en las elecciones del Estado de México y de Colima. Aquí es importante decir que aquí no se requiere la votación de la Corte, del Pleno de la Corte. Aquí, con que el ministro instructor otorgue la suspensión, automáticamente se detiene la entrada en vigor o se detiene la aplicación de la norma. Entonces, muy interesante será ver lo que suceda en los próximos días, porque si no hay suspensión, como sugería nuestro auditorio la semana pasada, los consejeros y las consejeras están obligadas a cumplir la ley, y a pesar de que el plazo es el último día de mayo, de aquí a mayo, si aplican el Plan B, prácticamente estará desmantelado el INE. Entonces, es muy importante saber, uno, si va a haber suspensión o no por parte del ministro instructor, y dos, es qué tanto se va a tardar la Corte en entrar al fondo del asunto. Si se va hasta los días finales de mayo, pues como les decía, prácticamente estará implementada o instrumentada las reformas que conforman el Plan B. De manera que, pues, interesante lo que sucede. Ya en el INE, lamentablemente hoy hay muchas caras largas. Si tú platicas con cualquier funcionario de esta institución, pues hay desánimo, hay preocupación, hay desesperanza, porque es una institución que costó muchos años levantarla y ahora en unos cuantos días se está desmantelando de acuerdo a lo que aprobó el legislador. Entonces, habrá que ver qué tan rápido avanza la Corte y qué sucede con esta suspensión, que sin duda va a ser impugnada por el Poder Ejecutivo, como ya pasó con la aplicación de la reforma en Coahuila y el Estado de México, estimado Eduardo. Bueno, pues sí, es un tema fundamental. Y bien harían, ahora, yo lo que no me queda claro es cómo asignan qué ministro es el que va a llevar el asunto. O sea, conforme van llegando los asuntos, ¿se les va asignando en orden? No, normalmente es así, salvo que ya haya lo que se llama el conocimiento previo.
Entonces, en este ¿Esto caso, se lo daría a Dayan? es muy probable que sea Pérez Dayan el que tenga esta posibilidad y que sea él el que tenga que decidir si se otorga o no se otorga la suspensión. Ahora es muy importante. Yo, perdóname que te interrumpa, yo sostenía con la doctora Marván Laborde que, bueno, como saben que es un asunto que no es ligero, o sea, por la enorme trascendencia que representa, lo primero que haces es le das una patada al bote del saber, mientras son peras, son manzanas, suspendo. Ya después con calma, entonces me siento a revisar las cosas como exige un planteamiento de esta naturaleza. O sea, lo suspendes simplemente como un recurso para poderlo estudiar con seriedad, porque este sí tiene tiempo de caducidad. O sea, el asunto de la Suprema Corte de Justicia debiera de llegar antes de determinadas fechas para no alterar el calendario electoral, digámoslo así. Mira, déjame ponerlo a esos términos. O sea, el Poder Judicial tiene dentro de sus posibilidades, si está en riesgo algún derecho de algún ciudadano, de otorgar la suspensión, en lo que entran al fondo. Entonces, eso primero es una obligación que tiene el Poder Judicial. Aquí O sea, hay un debate, hay un debate de fondo y por supuesto que hay derechos que se vulneran, de trabajadores, de ciudadanos, ¿no? Incluso de partidos, de fracciones. Entonces, justificada está el otorgamiento de la suspensión. Dos, ya podría la Corte resolver la primera parte del Plan B, digamos, estas reformas que fueron aprobadas en diciembre. O sea, aquí ya tienen demasiado tiempo las impugnaciones y ya pueden entrar a esa parte. Ahora, lo que está en juego realmente es la segunda parte del Plan B, que es lo que está recientemente aprobado. El simple hecho de que la suspensión llegara al 1 de junio quiere decir que nos vamos con la ley electoral vigente antes de esta reforma, es decir, nos vamos con las cosas como estaban antes. Esto hay que señalarlo también claramente al auditorio, que a esto se le van a sumar pues amparos y otro tipo de acciones que individualmente están haciendo los funcionarios del INE, ¿no? Como es el caso de Edmundo Jacobo, que ha sido ya multicitado porque fue destituido, inmediatamente entró en vigor la nueva reforma. Es más, entonces, ni siquiera dijeron que al día siguiente, ese mismo día, vámonos. Ese mismo día. Sí, digo, es que es una cosa pues normalmente inusual en términos legislativos, que quedará destituido en el momento en el que se publique es rudeza, y ni siquiera se conoce, o sea, el presidente no conoce al funcionario. Así lo ha dicho el presidente, y en esta lógica, estimado Eduardo, pues lo que se ve es que hay una intención evidentemente de debilitar al árbitro electoral. Aquí lo importante es que ojalá la Corte pudiera, digamos, no solo ver lo de la suspensión, sino entrar al fondo de ambas reformas antes del 1 de junio, porque es lo que le daría certeza al proceso electoral. Si nos vamos con una suspensión y aplicando una ley anterior, va a haber muchos elementos que pudieran generar una narrativa de que hubo fraude, de que hubo resultados inciertos en nuestro proceso electoral. Y el 2024, hay que tenerlo muy claro, es un proceso electoral enorme, es un proceso electoral donde se elige la presidencia de la República, se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, la totalidad del Senado de la República, se eligen 9 gubernaturas, entre ellas Ciudad de México y Jalisco. Hay elecciones de congresos locales o diputados locales en 31 de 32 entidades federativas y elecciones de presidencias municipales o ayuntamiento en 31 de 32 elecciones. Es una elección nacional en todos los sentidos, e ir con incertidumbre en el marco electoral, pues creo que no le conviene a nadie, ni a los que aspiran a estos cargos de elección popular. De manera que la Corte creo que está de verdad en una posibilidad de resolver esto de fondo antes del 1 de junio. La suspensión podría ser una posibilidad para que detenga la aplicación de la norma, que ya está ahorita aplicándose, porque esa es la obligación de las consejeras y los consejeros en este momento. Pero como te decía, si no hay suspensión, de aquí a mayo está básicamente terminado el objetivo del Plan B, de manera que sería muy importante que pronto se pronuncie la Corte en esta materia, particularmente quien sea el ministro instructor, que en este caso es altamente probable que sea Pérez Dayan, porque es quien ha conocido y es el que inclusive ha, pues de alguna manera sentado estos precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, adicionalmente, pues hay que decirlo también con claridad, es parte de este bloque de ministros de carrera que vienen del Poder Judicial y que son los que han tenido mayor valentía o mayor interés en hacer valer el peso del Poder Judicial frente a este choque que hoy se vive con el Poder Ejecutivo.
Bueno, pues ya veremos viendo. El asunto es de dimensiones históricas. Te estaremos consultando y te molestaremos si hay algún elemento que consideramos importante que tú comentes directamente a tu auditorio, mi estimado Xu. Encantado de la vida y nuevamente un reconocimiento a todas las mujeres en esta semana que estarán siendo honradas en todos los espacios y en todos los medios. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, buena semana. Gracias. ¿Tenemos saludos pendientes, Miriam? Tenemos algunos saludos y saludamos por acá a Alex Laguna hasta el Estado de México. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, Alex. Y por acá tenemos comentarios. Dice, por ejemplo, Manuel Licea, que nos escribe a través de Facebook, dice de lo que hablaba Xu, y dice por aquí, Dios mío, Estás igual que, y dice, y entonces dijo, es que ¿sabes qué? No lo encuentro. Y dice, y entonces el otro le dijo, y dije, ¿y qué dijo? Pues es que se me perdió por eso, pero ya lo encontré. Yo te estaba ayudando haciendo tiempo también. Sí, gracias. Dios mío, ¿se puede pedir más tonte, etcétera? Dice, la avaricia de un Estado totalitario, supresor, represor e idiotizante. Me avergüenza que el tipejo sea de Ciudad Juárez, que si algo tiene mi ciudad de adopción es que es abierta a todo y a todos y permite el desarrollo del que quiera salir adelante por mí. Que ese demente se vaya a Chihuahua a un baile, y se refiere a las declaraciones de Marx Arriaga. Es lo que nos dice por acá Manuel Licea en Facebook, que le agradecemos mucho. Vale NT dice que busquen en una de las casas de Bartlett a ver si ahí debe de estar el dinero de la pérdida de la CFE. Es lo que nos dicen en referencia al comentario de Xu Tenorio. Muchos años de esfuerzo y sangre es lo que nos dicen por aquí. En los comentarios en YouTube ya no tenemos otro más, pero les agradecemos que siempre estén al pendiente de este programa y sobre todo de sus comentaristas, y que ustedes también participen en ello. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento, que escribe Solo una visión. Dice, más que destazar al Instituto Nacional Electoral, que ya lo está haciendo, el gobierno quiere cargar a la institución con consejeros que piensen solo de una manera, que sean siempre fieles a los dictados del gran líder. La maniobra la hacen sin pudor. No hay que tenerle miedo a ello, declaró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convertido en simple operador electoral. Va a ser por insaculación. Nosotros somos contrarios al cuotismo. Sí, ahora en vez de tener cuotas de consejeros que representen las diferentes visiones políticas, solo habrá una cuota para los consejeros leales al régimen. La mayoría oficialista no negociará con la oposición. Como ningún candidato logrará las 2/3 partes de los votos de los diputados, la insaculación ha sido diseñada para aportar solo consejeros partidarios de la Cuarta Transformación. Esta misma visión única se quiere imponer a los jueces. El presidente ha propuesto a 4 ministros a la Suprema Corte de Justicia, pero afirma, no me fue muy bien que digamos, no pude, me equivoqué. ¿En qué se equivocó? Es que solo 2 han sido siempre obedientes a sus instrucciones, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. No ha sido el caso de los otros 2 que escogió, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. Incluso el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, que tanto quiso acercarse a la 4T, votó en contra de mantener la prisión preventiva oficiosa. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna que se publica en Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezaron el evento en el que la entidad impuso un nuevo récord Guinness con el mayor número de personas asando carne al mismo tiempo, con 2.184 parrilleros. El evento tuvo lugar en Hermosillo, Sonora, donde se realizó en un ambiente de fiesta con música y sabor, además de que miles de personas se dieron cita para presenciar el suceso y disfrutar del momento. Además de los 2.184 parrilleros, también se utilizaron 1.200 parrillas y 5 toneladas de carne. Además, se hace de la tradición culinaria una causa, destinando los fondos recaudados al apoyo de atletas sonorenses de alto rendimiento que representan al Estado en el exterior. Así las cosas en esta jornada y síguenos por todas nuestras redes sociales. Verónica Herrera, en torno al turismo. Tu micro, Lalo. Tenemos algunos consejos importantes para finanzas personales. Miriam. Gracias, Lalo. Pues sí, las finanzas personales tienen mucho que ver con nuestra salud. La verdad es que hay que cuidarnos porque todo esto está relacionado con la economía, con el no dormir bien, no dormimos bien, estamos muy preocupados, tenemos estrés. Ya habíamos hablado en otra ocasión del estrés financiero. Bueno, todos los problemas económicos siempre nos conllevan a un problema de salud, ya sea dolores de cabeza, dolor de cuerpo, quizás presión arterial alta, problemas también del corazón, etcétera. Así es que es el factor muy, muy importante es la economía, que podamos nosotros salir adelante, porque cuando nos llevamos mal con el dinero, la verdad es que también empezamos a tener síntomas como los que le había yo dicho, nos empecemos a sentir mal y no podemos disfrutar plenamente nuestro día a día. Así es que aquí hay algunos consejos para que ustedes puedan sanear y llevarse mejor con el dinero, llevarse mejor con su economía. Yo les aconsejo que de verdad siempre tengan una libreta en específico, que ahí apunten finanzas personales y vayan poniendo pues todos los datos que aquí les vamos dando en sugerencia para que así manejen ustedes mejor su economía y su bolsillo. Primero que nada hay que mentalizarse. ¿Sabes que existe un problema en tus finanzas personales? Bueno, pues hazle frente. Cuanto más retrases el momento de tomar medidas, más complicada va a ser la solución. Recuerda que esto se hace como una bola de nieve. Si ahorita debemos no tanto, al ratito va a ser inalcanzable la deuda. Así es que no hay que ignorar la situación. Esto obviamente no va a hacer que desaparezca el problema ignorándola, así es que mejor hay que mentalizarnos. Punto número 2, hay que tratar, como siempre lo he dicho, tener un fondo para imprevistos y de esta manera, de verdad, nuestra salud va a ir mejorando muchísimo. Aunque es algo esencial en ocasiones, pues nos olvidamos de guardar una parte de nuestro dinero para los imprevistos. Yo les sugiero que intenten hacerlo de forma mensual, para que así, aunque no sea demasiado, pero empecemos con este hábito de ahorrar dinero. Hay que ahorrar un porcentaje bajo de nuestro salario si es que no podemos hacer más, pero ahorrar, no importa, aunque sean 20 pesos, 10 pesos, lo aconsejable pues es que sea una parte importante de nuestro salario y decir, bueno, esta cantidad es la que voy a ahorrar. Si no podemos de verdad hacernos el hábito y aunque sea 10 o 20 pesos, pero comenzar con algo y en poco más ya de un año veremos la cantidad tan importante que hemos ahorrado. Hay que conocer nuestros hábitos financieros y ajustar todo lo que sea necesario. Así es que pon atención en los gastos que haces y en las razones de los gastos que haces. No se trata de juzgarse, sino de conocerse. De esta manera se podrá modificar tu mentalidad financiera. Yo les he dicho que es bien importante y es algo que hemos recomendado aquí varias veces, que en esta libreta que yo les sugiero pongan qué vamos a comprar, los motivos de la compra y cómo nos sentíamos en ese momento de haber comprado tal o cual artículo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si compramos de más, si compramos por depresión, si compramos por alegría, si compramos, pues la verdad, nada más por comprar o si lo compramos por necesidad. Este es un hábito muy importante y así somos conscientes de algo, pues no podemos ir inconscientes de que estamos gastando de más en cosas que no necesitamos.
Otro punto que les aconsejo es que paguen sus deudas y no las acumulen. Para que puedas destinar una parte de tus ingresos a tu fondo de imprevistos, pues debes comenzar por saldar tus deudas. Un consejo es que cada que recibas una compensación o exista un sobrante de recurso, lo utilices siempre para pagar y no te lo gastes en cosas que están de más. Punto número 4, no compres o contrates si no conoces el contexto. Muchas veces nos dejamos llevar por este impulso de comprar o por lo que está de moda, porque todas las personas adquieren algo, tú debes adquirirlo. No, ¿verdad? No, no es así. Siempre que estés a punto de cerrar una contratación, asegúrate con un experto y analiza los pros y los contras del servicio que estés contratando. Si de verdad lo vas a utilizar, si te sirve, si nada más es por puro capricho, hay que fijarnos bien en lo que hacemos. Otro punto es evita gastos superfluos o retrasar también los gastos. Este objetivo de desechar los que son prescindibles, esos gastos me refiero a los que siempre buscamos una excusa y hacer comparativa de precios y servicios para obtener los productos más económicos. Un buen hábito sería tratar de reducir ciertos gastos en el día a día para aumentar nuestro margen de ahorro. Así es que debemos buscar ayuda de asesores financieros para que nos vayan explicando todas estas compras que hacemos sin ningún motivo, sin ninguna razón en específico. Y de verdad, esto, si nosotros tenemos esta libretita que yo les sugiero, ir anotando todas nuestras compras, nuestros gastos, todo lo que está de más, lo que necesitamos, los pagos fijos, y si vamos pagando nuestras deudas, y aunque sea unos 20 pesos vayamos ahorrando a la semana, a la quincena o al mes, de verdad esto va a disminuir nuestro estrés y por supuesto va también a proporcionarnos una mejora enorme en nuestra salud. Los dejamos con nuestra frase final el día de hoy. Fíjense muy bien lo que dice. Esta la dijo Shane O'Casey y dice: el dinero no te hace feliz, pero ay, cómo relaja los nervios. Sí, así sin lugar a dudas. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Vamos a una pausa. Después de la pausa tendremos más información aquí en Entorno al Dinero. Regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Perdón, mi audio. Ya terminó Leti, nos vamos ahora con Julio Astillero, Julio Hernández López, que el día de hoy su columna pues tiene varios títulos, así es que les voy dando los títulos de la columna. Halcones intervencionistas, Ejército de Estados Unidos contra cárteles, juicio en Nueva York, exhibir a México, la Corte y sus casos calientes. Y dice Julio Hernández López en su columna que publica hoy el periódico La Jornada: no es nuevo el tema, pero sí cada vez más insistente. En Estados Unidos se promueve que los cárteles mexicanos precisamente sean clasificados como organismos terroristas extranjeros y por tanto las autoridades de aquel país puedan ejecutar ataques directos a líderes y grupos criminales en territorio mexicano. A principios del pasado febrero 21, fiscales estatales de Estados Unidos pidieron al presidente Biden que realice tal etiquetación intervencionista. El fiscal general de la nación vecina, Merrick Garland, sostuvo la semana pasada que no se opondría a una designación de este tipo, aunque advirtió que podría generar problemas políticos y diplomáticos. Y este fin de semana se ha destacado que el representante Dan Crenshaw, a nombre de propio y de también republicano Mike Waltz, ha solicitado desde enero al Comité de Asuntos Exteriores del Senado que apruebe el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra cárteles mexicanos y se nombra a los 9 más activos. Es parte de lo que hoy escribe y publica Julio Astillero en su columna de La Jornada. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca Llags. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que en el momento de que la nueva aerolínea del Estado inicie operaciones, habrá un ajuste de tarifas a la baja en boletos de avión, particularmente en vuelos domésticos. Luego de anunciar la apertura del nuevo acuario de Mazatlán a finales de abril, el funcionario reiteró que la vocación de la aerolínea será conectar vuelos regionales. Desde su perspectiva, es necesario evitar que haya tarifas tan altas y que están fuera del interés de los consumidores mexicanos. Como ejemplo, puso volar a la frontera norte, que puede costar hasta 15,000 pesos. Bien, vamos a la conversación sociodigital con Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Eduardo, buenos días a ti y a todo tu auditorio en este lunes. La agenda sociodigital de la semana pasada, digamos que tuvo dos temas principales que fue de los que hablamos todos los mexicanos. La primera de ellas, que ya lo platicamos un poco la semana pasada, que fue lo de la marcha del INE, las repercusiones que tuvieron durante la semana, la promulgación del Plan B y las consecuencias que esto tuvo, entre ellas el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, sus declaraciones, y la otra, digamos que la continuidad del proceso de selección de los nuevos consejeros, entre ellos el amparo que está imponiendo Carla Humphrey porque supuestamente la están sacando de esa selección. Ahora bien, el otro tema que hubo es el de la planta de Tesla. Primero, por las declaraciones del presidente, el acuerdo entre el presidente y Elon Musk y las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y el tercero, que ese, digamos que para nosotros de pronto pasó un poco desapercibido, pero sí pasó muy relacionado para los memes y la opinión pública, que fue la supuesta fotografía del presidente con una luche y que supuestamente era falsa, y esa, digamos que sigue siendo parte de la conversación digital. Ahora bien, lo que más le importó a la opinión pública un poco ya no es tanto el tema del INE, porque ahora más bien está centrado en el tema, en el círculo rojo, por los amparos y lo que pueda pasar en la Suprema Corte de Justicia. Obviamente la planta de Tesla en este caso fue lo que más llamó la atención, primero por ser Tesla y Elon Musk, y segundo por este tema que ha venido muy relacionado de que el presidente no quiere que se pongan plantas en el norte, como pasó con Constellation Brand en su momento, sino que se llevara al sureste de México. Ahora bien, en este caso la opinión pública está muy dividida, casi un 50-40, casi un 50-50 prácticamente. La mayor parte, digamos que el 56% está a favor en este caso medimos la opinión pública en relación con el presidente. Sí hay un buen porcentaje de personas que le agradecen al presidente haber logrado un acuerdo con Elon Musk y que esto va a ser provechoso para México. Los demás lo que señalan es que el acuerdo tuvo que haber sido sostenido por el gobernador de Nuevo León, que se tuvo que meter, y que la opinión pública también tuvo una parte relevante en esta decisión. La otra, que es terquedad del presidente, tener que mandar las cosas para el sureste cuando no existe el desarrollo suficiente. Y la tercera fueron más burlas, o sea, no sé si vieron todos los memes que circulaban tanto de Samuel García como del presidente en relación con Elon Musk. Entonces, vamos a ver qué nos depara esta semana. Seguramente el tema de INE va a seguir siendo uno de los más relevantes de la agenda sociodigital. Feliz lunes a ti, Eduardo, y al auditorio. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Sin lugar a dudas, el INE será el elemento importante. Antes de irnos, habíamos prometido que íbamos a dar a usted el detalle de la existencia ya de las primeras pruebas en práctica con ciudadanos comunes y corrientes de taxis aéreos, y esto ya sucedió en Nueva York. Está interesante el asunto, capitán. A ver, dime, ¿cómo estuvo? Hola, ¿qué tal, Lalo? Sí, pues mira, Blade Air Mobility Beta Technologies anunciaron que han probado con éxito el primer taxi aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en el área metropolitana de Nueva York. Este vuelo forma parte de una avalancha de empresas que ya se están apresurando a desarrollar taxis voladores
capaces de ascender como un helicóptero y volar como un avión. Según ¿Son Bloomberg, tripulados? ¿Son tripulados? sí, claro. O sea, obviamente tripulados por el pasaje, pero ¿son autónomos o está llevado? No, traen un piloto, por así decirlo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Sí, entonces claro. es como un, ¿cómo se llama dronzote, ¿no? Es parecido porque se despliega como si fuera un avión, tiene alas y todo eso, ya vimos ahorita ahí la fotografía. Sí. Pero el despegue sí es vertical y el aterrizaje también es vertical, ¿no? Es según Bloomberg, el nuevo vehículo puede suponer una gran ayuda para los neoyorquinos que buscan alternativas ante el tráfico de la ciudad. Ay, Ya sabes que hay muchos problemas en Nueva York. Tú? Se supone que va a ser más económico que un helicóptero, ¿no? Normal, Porque el como los helicóptero hay en es Nueva York. el helicóptero creo que costaba, si no mal recuerdo, como $400. Pues por ahí se van también, los taxis son carísimos. No, bueno, sí. No, Nueva pero York. ahí hay que viajar en metro o caminar sí. como pinche loco todo el día. Porque Sí, además porque- no hay estacionamientos allá. Eso, sí, es muy caro el estacionamiento. Hay una anécdota, ¿no? De Rockefeller dejaba su coche como 15 cuadras con tal de no pagar estacionamiento. Bueno, por eso es Rockefeller, ¿no? Sí, Sí, y también te digo que Dubái ya se está preparando también para sumarse a este proyecto. 6 años después de presentar el proyecto al primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid, anunció la aprobación de los diseños de las nuevas estaciones para taxis voladores en este país con 0 emisiones de carbono. Fíjate que también ya todos los países ya están, ¿No bueno, son los países más eléctricos desarrollados. también? También en los taxis Qué voladores bueno que vamos a tener eléctricos. una refinería que va a acabar haciendo agua de horchata porque pues ya no va a ser muy necesaria la gasolina. Para hacer bombas Molotov, Ándale. ahí sí se necesita, esas no las haces con energía eléctrica. Oye, qué interesante. ¿Cuándo se fueron los vuelos? La semana pasada fueron las pruebas. Todavía no está programado ya cuándo se va a hacer ya con regularidad, pero ya fueron hechos las pruebas con gran éxito. Y dices que hay varias empresas interesadas. Es que hay varias empresas que están desarrollando estos taxis voladores. En este caso fue dos empresas que en asociación hicieron esta prueba. Pero hay ya varias empresas que van a hacer este tipo de taxis, ¿no? Obviamente no es el mismo diseño. Qué padre, qué padre. Bueno, ya que estamos contigo, que le fue bien al Checo Pérez. Sí, el día de ayer fue el primer premio de la temporada en Bahrein y fue Checo Pérez, quedó en segundo lugar detrás de Verstappen, o sea que Red Bull se llevó el 1-2. El 1-2 y la mayor número de puntos, ¿no? Le faltó la vuelta más rápida, pero esa se la llevó un otro. cuate que como no quedó entre los 10 primeros, se echó a perder el puntito. Sí, el chino. El chino, exactamente. Xu fue el quien tuvo la vuelta más rápida, pero como no quedó entre los 10 primeros, no se lleva un punto extra, ¿no? Tiene que quedar en los 10 primeros para poderse llevar el punto extra por esto. Muy interesante Pero la prueba. Estuvo bueno el premio, estuvo bien la estrategia de Checo Pérez en cuanto a cambio de llantas, usó suaves y después duras para poder llevarse el segundo lugar. Bien, pues qué bueno, bien por el Checo. Muchas gracias, Juan, te lo agradecemos mucho y nos vamos a despedir. Nos despedimos, sí, ya muchas gracias a todos ustedes a nombre de todo este gran equipo, que tengan un maravilloso arranque de semana. Los esperamos, por supuesto, mañana martes. ¿Qué te tomas? De las 6, aquí en Entorno al Dinero. Muchas gracias. Pásenla Una bonita. malteada de chocolate por lo pronto. Ay, sí. Qué rico, ¿no? Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.